Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal de Aula Nueva Profe. Aquí en este vídeo vamos a resolver una cuestión de examen de física, de fluidos. Para mí bastante difícil, la verdad, porque es una mezcla de fluidos con movimiento ondulatorio o armónico simple, entonces hay que tener muchas nociones. La manera de hacerlo, bueno, es bastante asequible, diríamos, pero para mí es muy difícil esta cuestión. Hay veces que las cuestiones son muy complicadas. Entonces vamos a ver lo que nos dicen. En la figura se muestra un tubo en U clásico que contiene un líquido, ¿vale? Dicho fluido se somete a una diferencia de presión inicial en sus extremos que causa una diferencia de alturas 2i. Vale, vamos a empezar ya. Vamos a llamar a este punto A, por ejemplo, y a este punto de aquí vamos a llamarlo B. Y sí que vemos que tenemos una diferencia de alturas de 2i. Muy bien. Cuando esta diferencia de presión se elimina repentinamente, si el líquido no es muy viscoso, como vamos a suponer aquí, que si no complicaría muchísimo más el problema, se deja una presión superior en el lado izquierdo respecto al derecho que desequilibra el sistema. Sí, hay una diferencia de presiones ahí. Entonces, ¿qué movimiento realiza el líquido? Bueno, pues esto, en cuanto quede libre el sistema, pues este líquido está a mayor altura por la izquierda que por la derecha. Entonces es como que el primer movimiento va a ser como que el líquido se mueva así. Vale, esto subirá hasta un valor, esto bajará. Y después, al estar también con diferencia de altura, siempre que los puntos tengan diferencia de alturas, pues volverá a la izquierda moviéndose. Entonces es como que va a haber un movimiento oscilatorio. Es como si fuera un péndulo. El líquido se mueve hacia la derecha, después hacia la izquierda, derecha, izquierda, hasta que ya alcanza el equilibrio y las alturas tanto del punto A como del B van a ser iguales. Claro, y eso causa un movimiento oscilatorio. ¿Qué es lo que nos están pidiendo aquí? Bueno, ¿qué movimiento realiza el líquido? Movimiento armónico simple. ¿Y después qué valor caracteriza dicho movimiento? Bueno, el valor que caracteriza un movimiento armónico simple siempre es la frecuencia angular. Entonces vamos a tener que calcular la frecuencia angular de alguna manera. Vamos allá. Lo primero, tenemos un movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Y ahora, lo primero de todo. Cuando tenemos un tubo y dos puntos con diferencia de alturas, hay una relación que es la presión en el punto más bajo, en este caso en B, es igual a la presión en el punto más alto más la densidad por gravedad por H. ¿Qué es la H? La diferencia de alturas. Entonces, en este caso, H sería igual a 2i, pues esto más ρ por G por 2i. Y lo que me interesa aquí sobre todo es el valor de la diferencia de presiones. Entonces pongo P sub B menos P sub A igual a ρ por G por 2i. O sea, esto va a ser la diferencia de presiones. Diferencia de presión, ρ por G por 2i. Muy bien. Aquí ya tengo la diferencia de presiones. Entonces ahora, siguiente paso, hay otra formulita que relaciona la fuerza con la presión. Porque después la fuerza va a ser masa por aceleración. Y esto me interesa mucho, porque voy a tener la aceleración por un lado y después el espacio por otro, que es la I. Entonces, por un lado, como yo sé que la presión es igual a fuerza partido de superficie, en este caso vamos a jugar con la variación de presión igual a fuerza partido de superficie, que sería fuerza igual a variación de presión por superficie. Perfecto. Eso por ahí. Ahora, más cositas.
Por otro lado, la fuerza es una masa por aceleración. Entonces ponemos aquí masa por aceleración igual a variación de presión por superficie. Claro, esta masa que tenemos sería la masa del agua. O la masa del líquido que tengamos ahí. No sabemos que sea agua, pero M sería la masa del líquido del tubo. Vale. Necesitamos este valor. Pero, si os fijáis, tenemos la densidad, tenemos el volumen, puede que lo podamos sacar, puede ser, pero bueno, sí, vamos a jugar con la densidad, que es ρ, es igual a masa entre volumen. Vamos a tirar por aquí. Por tanto, la masa es igual a la densidad del líquido por el volumen. Y este volumen va a ser el volumen del líquido que tengamos en el tubo. Que al final este líquido tiene como la forma geométrica que hace el líquido, sería como un cilindro de longitud L. Claro, la longitud sería todo esto, todo lo que mide el agua. Ponemos una L de líquido. Entonces por aquí, el volumen podemos ponerlo como área de la base por altura o por longitud. El área de la base lo ponemos como S de la sección y esto por longitud. La sección, pues imaginaros, sería como esto que sería circular. Este cachito, esto sería la sección. Y ya después aquí también tendríamos la misma sección y después la longitud completa desde un punto a otro sería como la altura. Esa longitud completa. Entonces el volumen sería sección por longitud. Por tanto, la masa la podemos poner como densidad por sección y por longitud. Eso lo vamos a sustituir aquí. Por tanto, la masa sería densidad por sección por longitud y esto por A de aceleración, que ahora hablamos de ello, va a ser igual a la variación de presión, que la teníamos calculado antes, ρ por G por 2I, por la superficie, que la superficie sería la sección. De aquí podemos quitar cositas. La densidad, ya como veis, se nos anula, lo tenemos a los dos lados, y la sección también. Vale. Este líquido en el fondo se está moviendo en vertical, tanto en el punto A como en el punto B. Entonces, la aceleración es, por un lado, la derivada de la velocidad respecto del tiempo, en este caso sería velocidad en el eje Y, pero también va a ser la derivada segunda del espacio, que en este caso es la Y, respecto del tiempo. Cosa que podemos poner como Y con dos puntitos, que es lo mismo, se está refiriendo a la derivada segunda. Esto lo metemos aquí, L por I con dos puntitos, igual a G por 2I. Vale. Despejamos el I con dos puntitos, que es la aceleración de I, y esto me queda 2G partido de L. Y todo ello por I. Muy bien. Entonces de aquí tenemos ahora que saber qué significa esto que acabamos de conseguir. Por tanto, en un movimiento armónico simple, tenemos el espacio, es la amplitud por el seno de omega t más phi sub 0. Esto es el espacio. La velocidad es la derivada del espacio respecto del tiempo. En este caso sería A por W por el coseno de omega t más phi sub 0. Y si volvemos a derivar, tenemos la aceleración,
que sería la derivada de v respecto de t, que me queda menos a por w cuadrado coseno de omega t más phi sub 0. Si os fijáis, el a con el coseno de omega t más phi sub 0, coseno no, sería seno. La derivada del coseno es menos el seno. Sacaríamos el w, un w, y después la derivada del coseno es menos el seno. Entonces el menos ya lo teníamos y aquí el seno. Disculpar. Pues a por el seno de omega t más phi sub 0, eso es la x, ¿no? Entonces podemos decir que la aceleración es igual a menos w al cuadrado por x. Extrapolándolo a nuestro ejercicio, la aceleración sería nuestro i'', aquí el w al cuadrado, y la x sería nuestro i, porque en nuestro ejercicio nos movemos en el eje y. En nuestro ejercicio nos movemos en el eje y. En el eje y. Bueno, este menos no le deis mucha importancia, porque al final estamos hablando de valores absolutos. Si queréis darle importancia, en el fondo, esta formulita de presión igual a fuerza partido de superficie sería menos la variación de presión igual a fuerza partido de superficie. Entonces esto me quedaría con un menos, aquí tendríamos un menos, aquí tendríamos un menos, aquí también y aquí también. ¿Por qué sería ese menos? Ese menos variación de presión, porque al final esto es como una fuerza, al dejar el sistema en equilibrio, pues es una fuerza que intenta equilibrar el sistema, entonces se opone al movimiento que tengamos, sería una fuerza restauradora. Lo dicho, no hace falta darle importancia porque lo que me interesa de verdad son las letras. Entonces de aquí, esto que tenemos aquí, el 2g partido de L, sabemos que va a ser el w al cuadrado. Que eso es el valor que caracteriza al movimiento armónico simple. Por tanto tendríamos w cuadrado igual a 2g por L, entonces w sería la raíz de 2g partido de L. Aquí es donde hay que llegar. Por eso para mí es un ejercicio muy difícil, porque hay que saber muchas cosas, tanto de fluidos como del movimiento armónico simple. Este sería el valor que caracteriza el movimiento, la W, la frecuencia angular. Así como resumen, no hace falta saberse la X, la V y la A. Sobre todo, muy importante, hay que saberse esto, que la aceleración en un movimiento armónico simple es menos W cuadrado por X. Y X es la longitud, o la elongación, o bueno, el movimiento. Sobre todo, el espacio que recorremos. Aquí, como estamos recorriendo espacio en el eje Y, la X sería como si fuera Y, y la aceleración, en vez de derivada segunda de X respecto del tiempo, sería derivada segunda de Y respecto de T. Estamos en el eje Y, por eso tenemos Y'' e Y. Y todo lo demás va a ser W al cuadrado. Entonces ya tendríamos el valor que caracteriza el movimiento, que es la W, y creo que nos preguntan una cosa más. ¿Es importante la densidad del fluido en el movimiento? Bueno, a efectos de cálculo, si os fijáis, hubo un momento en que la densidad se nos anuló. Aquí. Entonces, el valor que caracteriza el movimiento no tiene densidad. Por tanto, aunque la densidad nos apareció y la utilizamos para llegar a este valor, como el valor que caracteriza el movimiento no tiene densidad, pues no es importante. La densidad no es importante en este ejercicio porque el valor que caracteriza el movimiento no tiene densidad, no depende de la densidad.
Por tanto, la densidad no es importante. Porque W no depende de ella. W no depende de ella. Bueno, pues ahora ya estarían todas las cuestiones respondidas. Vamos a hacer un resumen de todo. Empezamos con la formulita de la presión en un punto, en el punto más bajo de la tubería. En una tubería la presión en el punto más bajo es igual a la presión en un punto más alto más la densidad por gravedad por la diferencia de alturas entre un punto y otro. De ahí sacamos la diferencia de presiones. Segundo paso fue con la formulita de que la presión es igual a fuerza partido de superficie. Si queréis que os cuadre con el signo, ponemos como la presión como un menos variación de presión, porque aquí lo que estamos calculando es una fuerza restauradora, entonces es como una fuerza de acción-reacción. La fuerza que da el fluido, pues nosotros estamos aplicando una fuerza contraria al fluido, que es la fuerza restauradora. No sería súper importante, pero bueno, con el signo nos quedaría menos la variación de presión por la S. Y después la fuerza es masa por aceleración. Como aquí el movimiento es en el eje Y, la aceleración la podemos poner como la derivada segunda del espacio, que sí, respecto del tiempo. Vale, que quedaría como Y con dos puntitos. Y después ahí ya sustituimos todo. Bueno, también tuvimos que sacar la masa del líquido, porque no la teníamos, jugando con la densidad, que es masa entre volumen, y el volumen jugamos como el volumen de un cilindro, área de la base por altura, por longitud, que en este caso la longitud la dejamos como L. Vale. Es que sería la longitud del líquido. Bueno, área de la base, la S, que es la sección, y de ahí tendríamos que masa es igual a densidad por sección por longitud. Entonces, sustituimos ya en masa por aceleración igual a variación de presión por sección. Sustituimos todo hasta que nos quedamos con que I con dos puntitos es igual a menos 2G partido de L por I. Y sabiendo que en un movimiento armónico simple la aceleración es igual a menos W al cuadrado por X, siendo X el espacio, en nuestro caso la aceleración es I con dos puntitos y la X, que es el espacio, va a ser la Y. Por tanto, lo que esté multiplicando a la Y es el W al cuadrado. Hacemos la raíz y ya tenemos el valor que caracteriza el movimiento. Buah, para mí es una cuestión muy jodida. Perdón por la palabra. Una cuestión muy difícil. Echarle un vistazo, lo tenéis en el vídeo para mirarlo cuantas veces queráis. Y espero que os haya gustado la resolución. Nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Buenas noches.